Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia a esta webinar dictada desde Colombia para Latinoamérica. Esta es una webinar en español, está relacionada con el tratamiento de aguas. Es un placer compartir con todos ustedes estos conocimientos técnicos. Vamos a esperar de 1 a 2 minutos para que todas las personas que quieran participar puedan ingresar. Un momento, por favor, vamos a iniciar entonces esta presentación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta webinar. Esta webinar es dictada desde Colombia para toda Latinoamérica. El tema que vamos a tratar es el tratamiento de aguas residuales y los microorganismos patógenos. Es un gran placer compartir estos conocimientos técnicos que tenemos con cada uno de nuestros clientes y demás asistentes. Vamos a esperar otro minuto más para que todas las personas que quieran participar puedan ingresar para dar comienzo a esta presentación. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Elena Pérez, yo soy la gerente general para LS, para Colombia, para el negocio de food. El día de hoy vamos a presentar un tema muy interesante en la industria de alimentos y en todas las industrias en general. Esta es una webinar que trata sobre patógenos y el tratamiento de aguas. El objetivo principal es realizar una descripción de los tratamientos convencionales para tener aguas aptas para consumo y asimismo la problemática que es generada por bacterias patógenas en aguas, incluyendo su sintomatología, enfermedades producidas y qué precauciones se deben tener con las aguas de procedencia remota. Para mí es un enorme placer y orgullo presentarles a Nayib Halabi Hernández. Nayib es bacteriólogo y laboratorista clínico con énfasis en microbiología industrial de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca de Bogotá, con experiencia de 3 años en análisis microbiológicos de alimentos. Nayib pertenece a la red CBLAC de Colciencias por investigaciones enfocadas en la calidad bacteriológica y microbiológica de aguas naturales y envasadas. Es analista del Laboratorio de Microbiología de Alimentos de Bogotá, Colombia. Nayib, muchas gracias anticipadas por compartir estos conocimientos con todos nosotros y demos comienzo entonces a tu presentación. Muchos éxitos. Muchas gracias, señora Elena, por la presentación. Bueno, a nivel Colombia, a nivel Latinoamérica, muy buenas tardes. Mi nombre es Nayib Halabi Hernández. Pertenezco al área de Food de ALS Colombia. Y pues la presentación, tal como lo dijo la señora Elena previamente, se trata de patógenos y tratamiento de aguas. Entonces, debemos, como inicio, para que tengan en cuenta, ALS Global está presente en más de 65 países, en más de 350 locaciones.
y debemos de tener en cuenta de que su amplia gama y su amplia experiencia en el ámbito de food, en el ámbito pharma y bueno, en el ámbito de aguas que vamos a tomar el día de hoy, dentro de ellas se procesan más de 40 millones de muestras al año a nivel global. Un poco de historia de ALS. ALS fue fundada en Australia en el año de 1863. Estas son las siglas de Australian Laboratory Services y bueno, realmente ha tenido una trayectoria bastante amplia en todo lo que ha sido el análisis ambiental, de food, de pharma. Y bueno, teniendo en cuenta y aterrizándolo un poco más a Latinoamérica, llegó en el año 2002 a México. Allí se estableció, fue el primer lugar en donde se estableció en Latinoamérica. Posteriormente, en el año 2012, inició su expansión. Argentina, Brasil, Perú y Ecuador, todo esto enfocado a la línea de alimentos. Y en 2016 llegó a Colombia, igualmente incluido en la línea de alimentos. 2017-2018 fue un año clave y produjo una expansión en Brasil bajo esta misma rama alimentaria. Y en 2019, bueno, se empezó a expandir en México el área de farma y este año se inició un nuevo sitio de verificación en Brasil para farma. Ok, los valores centrales que tiene ALS, bueno, el central, el principal es que la seguridad es una prioridad. Debemos de tener y de creer en nuestra capacidad de poder procesar, de poder hacer todos los análisis de una manera segura, de una manera confiable, de una manera honesta, para poder tener un desarrollo personal amplio dentro de la empresa y poder brindar una honestidad e integridad a nuestros clientes a nivel local y a nivel Latinoamérica. Debemos de tener en cuenta el focus de ALS es la experiencia de los clientes, la tecnología y la innovación y siempre exceder las expectativas del cliente. Ok, para iniciar esta presentación yo quiero hacerles una reflexión sobre el agua. Realmente el agua es la base de la vida, tal como lo vemos en la diapositiva, en el dibujo. El agua es la base de la vida, es la base de absolutamente todo. El agua es aquello que, o sea, es el inicio de absolutamente todo. Debemos de cuidarla, debemos de preservar, debemos de tener la conciencia de que este recurso natural es un recurso que aunque es renovable, se ha ido gastando y se le ha ido dando un maltratamiento, esto debido a su utilización, a su uso en cuestiones que no son aptas y que han ido contaminando las pocas fuentes de agua que quedan. Este diapositiva es una reflexión, es invitarlos a una reflexión de conservar el agua, ya que el agua es el inicio de absolutamente todo. Ok, para enfocarnos un poco en el tema, me gustaría describir los tipos de aguas que están presentes eh, como tal a nivel mundial. Ok, el agua potable, que es la inicial, es el agua apta para consumo humano. El agua salada es aquella agua que tiene una concentración mayor de 10.000 miligramos sobre litro de sal, mientras que el agua salobre, que es la tercera que vemos ahí en la diapositiva, es aquella que tiene una concentración de sales entre 1.000 a 10.000 miligramos sobre litro. Esto debemos de tenerlo en cuenta y hacer una variación de que no toda el agua es salada, también tenemos agua salobre. Igualmente el agua dulce, que son las fuentes de agua que son propicias para hacer un tratamiento de ellas y poder convertir esta agua en agua potable. Igualmente tenemos acá el agua dura. El agua dura es un agua con gran cantidad de iones positivos y esta dureza es determinada por el número de átomos de calcio y magnesio presentes en esta agua. Ahora, su contraparte, el agua blanda. El agua blanda es un agua sin dureza. Es un agua que no posee estos iones positivos de calcio y de magnesio. Aguas negras
tal cual como lo dice, es un agua de abastecimiento de una comunidad después de haber sido contaminada. Es el agua que fluye como tal en los acueductos, que va en los sifones, que va a dar como tal ya a los depósitos de aguas negras. Una definición, agua gris. Las aguas grises son aquellas aguas residuales domésticas que vienen de cocina, del cuarto de baño, de los fregadores y de las lavadoras. Esto a tenerlo en cuenta y hacer la variación y poder tener en cuenta esto. Aguas residuales, un agua residual son los fluidos residuales en un sistema de alcantarillado. Es aquella agua que es utilizada en una casa, en una comunidad, en una granja o en una industria que contenga material orgánico disuelto o suspendido. Esto a tener en cuenta como tal la definición del agua residual y el agua muerta. El agua muerta es aquella agua que no tiene circulación, que generalmente son unos focos como tal, debido a su falta de circulación, pierden oxígeno y se vuelven cunas de insectos que pueden preceder a enfermedades de tipo contagioso, de tipo viral o parasitario, pero pues eso es aparte de esta presentación. Ok, tipos de aguas potables. Acá, bueno, tenemos tres tipos de aguas. Tenemos el agua tratada de tipo acueducto, que es aquella agua que llega como tal a los grifos de los hogares, a los grifos de las empresas, en el lavamanos, en el fregadero, es esta agua. El agua mineral natural es aquella agua que se envasa como tal en los sitios de nacimiento, como tal, en las vertientes iniciales. Sin embargo, estas aguas no tienen ningún tipo de tratamiento. Esto debemos de tenerlo en cuenta, sobre todo al momento de la ingesta del agua envasada, que el agua mineral natural es aquella que no tiene ningún tipo de tratamiento, pero que es apta para el consumo, es apta para la potabilización, para ser consumida, perdón, y el agua tratada envasada es aquella agua que se le agregan compuestos físicos o compuestos químicos para poder hacer el tratamiento indicado y poder cumplir con los estatutos, con las normativas que exige como tal el estándar métodos bajo la cual va a ser basada toda esta presentación. Ok, aparte de potabilización de aguas, entonces, ¿de qué se trata la potabilización? Se trata de tomar un agua natural, tal como les comentaba anteriormente, un agua dulce. Esta agua se dirige por medio de canales o por medio de la vertiente natural, se dirige a una planta de tratamiento. Desde esta se hará el tratamiento convencional. Y, ok, eh, allí en esta planta de tratamiento, tal como vemos abajo en la imagen, se va a hacer inicialmente la dosificación de insumos químicos que pues nos van a ayudar como tal a los tres pasos que se ven ahí iniciales. La parte de desinfección es un poco más adelante, que es la floculación, la sedimentación, la filtración. Digamos, en esta gráfica podemos ver como tal cómo se hace el proceso y cómo se esquematiza una planta de tratamiento de aguas inicial. Igual, ¿qué debemos de tener en cuenta? La parte de la clarificación. En la clarificación se disminuye como tal la carga de color y de turbiedad como tal en el agua que va llegando. Posterior a esto, se hace el paso a la flócula. Bueno, la parte de la clarificación se hace en la parte de dosificación de insumos químicos, ahí en la gráfica. Posterior a esto pasa por medio de tuberías o por medio de caídas, que generalmente es mejor por medio de caídas, ya que el agua tiende a oxigenarse cuando cae, y allí se inicia la parte de la floculación. Como vemos allí, la floculación son sustancias iónicas que coagulan restos contaminantes. Los restos contaminantes que son pueden ser restos vegetales,
pueden ser, no sé, hojas de árboles, pueden ser eh, heces animales, bueno, cosas así. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta para esto? Las sustancias que se utilizan. Les voy a nombrar algunas que, bueno, iniciando con el cloruro férrico. El cloruro férrico es un compuesto químico que es bastante bueno para la realización de esta floculación. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Como inicialmente le retiramos el color al agua, el cloruro férrico me le va a aumentar el color al agua y a la visión no va a ser agradable para la persona que lo consuma. Entonces, nos sirve para el proceso de retener sustancias y restos contaminantes, pero me ensucia el agua en términos de color. También está el sulfato de aluminio o alumbre, como se conoce coloquialmente. Entonces, allí, al colocar en el agua, se genera el hidróxido de aluminio y pues este va a ser como tal el que me va a generar el proceso de floculación. ¿Cuál es el problema con esto? Que si no se sabe manejar, se puede llegar a tener un exceso de aluminio y me va a generar una enfermedad en el ser humano. Esta enfermedad se llama aluminosis y puede ser equiparable con el Parkinson, genera sintomatología similar. Razón por la cual la verdad no es muy utilizada porque la medición de esto es bastante complicada. Y por último están los polímeros orgánicos, que son sustancias de alto peso molecular que generan una alta carga iónica. Este es el que mayor el que se utiliza realmente de amplia manera para el proceso de floculación. Un gran ejemplo de esto es la acrilamida, el compuesto acrilamida. Ok, posterior al proceso de floculación, tal como podemos ver en la gráfica, igualmente, bien sea por tuberías o bien sea por caídas para oxigenar el agua, se da el proceso de sedimentación, entonces allí se sedimenta como tal los compuestos químicos que vemos y luego se hace un paso al proceso de filtración. Entonces, el proceso de filtración realmente lo que vemos allí es, tal como su nombre lo dice, se filtra. Entonces, se debe tener en cuenta la parte de la sustancia densa que tenga capacidad de absorción. Hay una que se utilizaba pues hace bastante tiempo que como tal es la grava. Allí se quedarán las partículas gruesas. La grava ayuda, sí, como tal a retener estas partículas. Posteriormente de esto viene, o sea, eso se hace en capas. Posterior a esto viene el área la arena lavada del río y allí se quedará atrapada cualquier tipo de impureza y posterior hay una capa de carbón, que es carbón vegetal, en donde allí se eliminan las trazas de compuestos orgánicos, las trazas de olores, de colores y de sabores indeseables como tal en el agua. Ok, acá, bueno, está en la última parte está el proceso de desinfección y bueno, acá en esta diapositiva les voy a describir como tal el proceso de desinfección. ¿Qué debe de tener un desinfectante para que lo vuelva idóneo? La capacidad de destruir patógenos en un tiempo razonable, que no demore bastante en ello. No debe ser tóxico en dosis usuales para la ingesta humana. No debe producir olores ni sabores, ya que pues pasamos por todo el proceso de filtración de todos los compuestos orgánicos. Entonces, pues no debe tener esto. Que su costo sea razonable y de fácil uso. Esto, pues bueno, como tal para pensar en la economía como tal de la industria o de su planta como tal. La rápida determinación de su concentración en agua, que esto lo realiza la parte del laboratorio de físico-química, para poder verificar cuál es su concentración de este desinfectante y para este proceso debe dejar un residual en agua. Esto es bastante importante. Entonces, la clasificación de agentes desinfectantes, posterior a lo que les dije, se divide en dos. Se divide en agentes físicos y en agentes químicos. Los agentes físicos son la energía térmica. Entonces, por ejemplo, hervir el agua, que sería o sea, es una solución
física como tal a la desinfección como del agua y la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta, pues bueno, realmente se tiene una problemática con la radiación ultravioleta porque me elimina los microorganismos presentes. Sin embargo, pues inicialmente es bastante costoso colocar la radiación ultravioleta y segundo, me puede dejar algún tipo de pequeño residual que me va a afectar como tal a la persona que lo consume. Ok, agentes químicos. Iniciando con los oxidantes fuertes. Los oxidantes fuertes, bueno, son muy buenos desinfectantes, pero como tal también me generan el problema de que me generan toxicidad. Y pues realmente para dar un agua potable con una alta toxicidad, pues no es una muy buena idea. También están los ácidos orgánicos débiles. Esos ácidos orgánicos limitan el crecimiento de las bacterias, como por ejemplo el ácido acético o el ácido cítrico. Son ácidos débiles que me ayudan a lisar como tal las bacterias y me lisan los patógenos. Sin embargo, conseguirlos es un poco difícil para las concentraciones que se necesitan en una planta de potabilización de aguas. El permanganato de potasio es un gran desinfectante, es muy bueno, me ayuda a lisar gram negativos, gram positivos, también me ayuda con los parásitos, con las amebas, es un gran desinfectante. El gran problema que tiene el permanganato de potasio son los costos. Y además de ello, que en altas concentraciones genera toxicidad corporal y me genera enfermedades parecidas a la aluminosis, que fue la que les comenté anteriormente, que es similar al Parkinson. Y pues el otro problema del permanganato es que me genera color en el agua. Al generarme color en el agua, se pierde como tal todo el proceso que se hizo anteriormente, como en la potabilización. Está el agua oxigenada. El agua oxigenada es un muy buen desinfectante. El gran problema del del agua oxigenada es que se degrada muy rápido, dura muy poco tiempo y no me genera residual en aguas. Al no generarme residual en aguas es muy difícil poder detectarlo y pues poder cumplir con lo establecido para un desinfectante de aguas. Posterior a esto vienen los iones metálicos de plata. Realmente son muy buenos porque ayudan atraen como tal a los microorganismos y por su composición de metal ayudan a alisarlos, ayudan a destruirlos. Pero el gran problema de esto, volvemos a lo mismo, es que son muy costosos. Al momento de ser tan costosos, no es muy rentable para una planta de potabilización de aguas o una industria que tenga su propia planta poder comprar esto. Y, ok, realmente vamos a hablar acá sobre el ozono, que es aquella partícula que vemos en la imagen, y es una de las más utilizadas. El ozono es un oxidante fuerte, acaba con virus, bacterias, quistes o quistes de parásitos, acaba también con los malos olores y cumple con los requisitos establecidos en la diapositiva anterior. Realmente el gran problema que tiene el ozono y que no lo deja ser el gold standard de los desinfectantes es que no deja residual o no deja mucho residual. Entonces se necesita hacer un análisis físico-químico del agua bastante extenuante para poder identificar su concentración en el agua. Ok, posterior a la parte de los agentes químicos y de las desinfecciones que se podrían dar, estas son las características establecidas por Standard Methods y la AWWA para una bacteria indicadora de contaminación en aguas. Esta debe ser constituyente de flora intestinal en individuos sanos, estar presentes en forma exclusiva en heces de animales homeotérmicos, esto quiere decir que tienen sangre caliente, estar presentes cuando las bacterias patógenas están presentes, que sea incapaz de reproducirse fuera del intestino animal humano, realmente, ese punto es un gran problema, pero pues hay unas que sí lo logran hacer y su tiempo de supervivencia debe ser mayor al de los patógenos. Teniendo esto en cuenta, acá tenemos los indicadores de contaminación
bacteriana de las aguas, iniciando por los coliformes totales. Los coliformes totales, bueno, son unos bacilos gram negativos que se constituyen por los géneros de Escherichia, género de Klebsiella, Citrobacter y Enterobacter, que son, están presentes como tal en las heces de animales homeotérmicos o de sangre caliente y se reproducen de baja manera fuera del cuerpo, pero tienen este tipo de reproducibilidad y, son tomados en cuenta bajo muchas normativas internacionales o nacionales para indicador de contaminación en aguas potables, tanto de acueducto como en aguas envasadas. Posterior a esto, los coliformes fecales, pues bueno, son coliformes, son la misma descripción que les di anteriormente, que sobreviven a temperaturas mayores de 46 grados centígrados. De allí descartamos el género Enterobacter y nos queda el género Citrobacter, nos queda el género Escherichia y nos queda el género Klebsiella, que tienen, la misma descripción. La Escherichia coli, bueno, como todos sabemos, la Escherichia coli genérica es huésped como tal de los intestinos de animales homeotérmicos y pues está allí presente como tal cumpliendo funciones de tipo digestivo. Y bueno, que realmente en esta parte con la Escherichia, que hay que tener en cuenta los serotipos patógenos. Pseudomonas, con Pseudomonas pasa algo muy, muy similar. Pseudomonas por fuera tiene una reproducibilidad estable, no es tan amplia, pero Pseudomonas tiene la capacidad de generar biofilms. Estos biofilms también se pueden detectar bajo distinto tipo de técnicas como serológicas o como ELISAs para, detectar de que allí está o estuvo las pseudomonas. Y bueno, los aerobios mesófilos y los heterótrofos, que son, bacterias que me sobreviven a temperaturas estables, más o menos de 15 a 37 grados centígrados en aguas. Y bueno, estas también me sirven como tal de indicador de contaminación. Los métodos analíticos en microbiología de aguas. Ok, pues según se establece, hay 4 métodos que son, que son estos que se ven en la diapositiva. Como tal, el número más probable con el que iniciamos, que es un método probabilístico, es un método bajo el cual, se hace una medición por probabilidad con la tabla de número más probable de la cantidad probable, valga la redundancia, de microorganismos indicadores, en este caso de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli en las aguas. Bueno, este ha sido un método que se ha utilizado por bastante tiempo, es un método, ampliamente utilizado durante mucho tiempo, pero pues digamos que tiene en falla que no me da un número exacto. Posterior a esto se encuentra el recuento en placa. El recuento en placa, que bueno, realmente es la adición de un medio de cultivo selectivo o cromogénico, en el caso de los coliformes y la Escherichia coli, y un medio de cultivo nutritivo en el caso de los aerobios mesófilos o heterótrofos, para poder hacer un recuento de las bacterias que están presentes, de las unidades formadoras de colonia de las bacterias que pueden o no estar presentes en las aguas. La filtración por membrana, que es el método Gold Standard establecido por el estándar métodos. La filtración por membrana lo que hace es que hay unas membranas de nitrocelulosa de 0.45 micrómetros de diámetro cada poro. Esto con el hecho de que en caso tal de que las bacterias que estén presentes en la muestra se queden allí en esta membrana. Y bueno, realmente lo que se hace es un proceso con una bomba de vacío para poder succionar el agua y que en caso tal de que las bacterias estén presentes se queden allí en este filtro. Esto, bueno, tiene 2 opciones que se hace con medios de cultivo deshidratados o con medios de cultivo hidratados, bien sea en manera de agar
o en manera líquida. Digamos que no hay ningún tipo de diferencia en ello y está realmente establecido y tiene buenos resultados. Y el último método, que es un método que ha tenido cierta relevancia en el último tiempo, que es el método de sustrato definido. El método de sustrato definido, bueno, se establece como tal de una manera eh, hom- em, cromogénica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se agrega como tal en la muestra, ok, bueno, está la muestra, se agrega una sustancia, un reactivo que tiene un fluorógeno. Este fluorógeno, al momento de ser distribuido como tal en la capa que se incuba del sustrato definido, bueno, se incuba por una cantidad de entre 24 a 48 horas, depende el target, entre 24 y 72 horas, lo siento, dependiendo del target, y pues se logra ver fluorescencia. La fluorescencia, bueno, pues nos da un parámetro muy importante al momento de poder detectar y de poder verificar si está o no está el indicador de contaminación. Patógenos presentes en aguas. Bueno, realmente estos que nombro acá son los patógenos que más se logran ver en aguas según estudios estadísticos, iniciando por la Escherichia coli. Si ustedes me dirán, ok, se utiliza indicador de contaminación y según los parámetros me dice que no deben ser un patógeno, pero porque aparece este. Pues resulta y pasa que ahí va a lo que yo estaba hablando de la Escherichia coli genérica. La Escherichia coli genérica no me va a generar ningún tipo de enfermedad, pero la Escherichia coli O157H7, este serotipo, es un serotipo bastante patógeno, es un serotipo que al ingresar al cuerpo humano me va a generar una cantidad de enfermedades, me va a generar diarreas, me va a generar hipoxias, me va a generar síndrome hemolítico urémico, que realmente me va a generar una falla renal y bueno, de allí pues se desprende otra sintomatología que puede llevar incluso a que la persona fallezca si no es tratada a tiempo. Igualmente pasa con Pseudomonas aeruginosa. Estamos hablando de Pseudomonas como género de indicador. Lo mismo pasa con Pseudomonas aeruginosa como especie. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Pseudomonas aeruginosa normalmente se presenta en enfermedades de tipo nosocomial, bien sea por aguas o bien sea por sifones. ¿Qué quiere decir nosocomial? Son enfermedades que se presentan en establecimientos eh, hospitalarios y que realmente al momento de que ingresan en una persona que se encuentra inmunosuprimida o inmunodeficiente, pueden llegar a causarle la muerte. Esto generando un shock, una sepsis y una septicemia. Como tercero, bueno, tenemos Vibrio cholerae. El Vibrio cholerae, bueno, realmente está presente en aguas saladas o en aguas solubles. Entonces, bueno, realmente acá, ¿qué debemos de tener en cuenta con el vibrio? Que bueno, el vibrio genera la enfermedad del cólera y pues esto es como tal un llamado a no consumir aguas marinas sin ningún tipo de razón, llamémoslo así. O sea, no hay razón para tomar esta agua. Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado. Y si se va a hacer, lo ideal sería hervirla, emplear ese método físico térmico. Ok, aquí vamos a hablar de Yersinia enterocolítica, como su nombre lo indica, produce enterocolitis. La enterocolitis es una enfermedad de tipo gastrointestinal que es bastante complicada de tratar. Esto debido a que es muy fuerte, me degrada todos los filamentos poco a poco, todos los filamentos de los intestinos, del intestino grueso sobre todo, y me deja sin ningún tipo de absorción nutricional a la persona. ¿Esto qué quiere decir? Al momento de que no me absorbe nutrientes, se descompensa rápidamente y se empiezan a generar enfermedades como deshidratación, se empiezan a ver colapsos como tal de los sistemas, como sobre todo el sistema digestivo, y bueno, realmente hay una problemática allí que es poder tratar esto a tiempo
Pero bueno, con esta no hay tanto problema en las cuestiones de antibióticos, tal como si se presentan con Pseudomonas aeruginosa o con Acinetobacter baumannii, que es la última que está allí. Salmonella typhi, bueno, se presenta una salmonelosis o la fiebre tifoidea. Esta me puede generar las dos, que realmente son enfermedades que son bastante complicadas de tratar, que van enfocadas netamente a diarreas de difícil tratamiento y pues bueno, allí hay bastantes cosas que verificar. Hay que verificar la parte del serotipo. Este serotipo, la determinación del serotipo a veces es un poco demorada. Y el tratamiento, esto se debe hacer con antibióticos de amplio espectro inicialmente. Y bueno, allí tenemos la ventaja de que Salmonella es susceptible en la gran mayoría de los casos a este tipo de antibióticos. Y por último, la que personalmente me parece más patógena de todas ellas es la Acinetobacter baumannii. Esta, igual que Pseudomonas aeruginosa, se presenta sobre todo en enfermedades intrahospitalarias, o enfermedades intrahospitalarias. Estas vienen del agua, vienen de una mala desinfección como tal de los sitios y de los sifones como tal en donde caen las aguas. Esto es muy importante, por eso los procesos de limpieza y desinfección deben ser muy exactos. Acinetobacter baumannii, ¿qué me genera? Me genera parálisis, me genera shocks anafilácticos, me genera septicemia y posterior a esto muerte. Esto se genera en un lapso de entre 36 a 48 horas sin ningún tipo de tratamiento antibiótico. Al momento de verificar que es esta bacteria, se debe dar el antibiótico. Ya allí el gran problema es que esta, junto a Pseudomonas aeruginosa, sean unas bacterias multiresistentes a los antibióticos. Allí realmente no hay mucho por hacer. Ok, los métodos de determinación de la presencia del patógeno. Bueno, como tal está en una metodología bioquímica automatizada o tradicional. Esta, como su nombre lo indica, es bajo las reacciones bioquímicas que tienen las bacterias con distinto tipo de azúcares o con distinto tipo de sustancias a las cuales se enfrentan ellas. Y bueno, se verifica. La parte de serología, hay unas tarjetas de detección rápida, sobre todo de Pseudomonas aeruginosa, eh, para poder detectar si está la presencia del patógeno rápidamente. Esto, bueno, es algo que ayuda bastante. Está el método de la reacción en cadena de la polimerasa, que es un método ampliamente conocido, es un método, método más sensible y más específico de esto es la reacción en cadena de la polimerasa, que es aquella que me va a buscar el material genético del patógeno. Y bueno, al momento de comprobar esto, se hace una confirmación bioquímica, pero realmente por su sensibilidad y por su especificidad, si da positivo, allí está el patógeno. También está la parte de ELISA, que es un inmunoensayo. Este inmunoensayo realmente son unas placas que tienen adherido un anticuerpo y al momento de agregarle la muestra, en caso tal de que esté presente el patógeno, se va a adherir a este anticuerpo y me va a generar una fluorescencia. Esta fluorescencia se genera por un cromógeno y un fluorógeno que está ligado como tal al anticuerpo que está en la tableta. Y los medios de cultivo cromogénicos, que realmente son una gran ayuda, porque según el microorganismo, la bacteria que esté presente, se va a generar un color. Al momento de verificar esto, es una gran ayuda visual para poder tomar acciones pertinentes. Bueno, este es un tip extra que doy acá, que es el muestreo idóneo para la toma de muestras de aguas. La muestra debe ser representativa para los análisis a realizar. ¿Esto qué quiere decir? Que si a mayor cantidad de análisis se debe tener en cuenta la cantidad de agua que voy a enviar al laboratorio o que la persona encargada de tomar el muestreo debe tomar. ¿Esto con qué hecho? Con el hecho de que se pueda realizar totalmente los análisis y que quede la contramuestra en el laboratorio
para llevar la trazabilidad completa de este asunto. La limpieza y desinfección del grifo y dejar correr el primer chorro de agua. Esto es importante, la limpieza y desinfección con el hecho de que no vaya a llevar algún tipo de indicador de contaminación, sobre todo pasa mucho con los aerobios y los heterótrofos, en el grifo. Y a veces bajan y se van en el primer chorro de agua del grifo. Entonces lo importante es hacer una limpieza y desinfección con un desinfectante sencillo. Puede ser desinfectantes de amplio espectro, bacteriostáticos o bactericidas. Y bueno, la parte de correr el primer chorro de agua, como les comentaba, realmente es ¿para qué? Para que salgan todos los aerobios que están presentes en la tubería. Debe ser con envases con inhibidores de cloro. Normalmente el inhibidor de cloro gold standard es el tiosulfato de sodio, que está presente tanto en los frascos, que se adiciona como tal en el laboratorio, como en las bolsas que se utiliza para hacer el muestreo pertinente. Y bueno, último, deben permanecer en refrigeración y su análisis debe ser lo más pronto posible. Esto con el hecho de que no se vaya a presentar ningún tipo de crecimiento bacteriano extra, razón por la cual se debe hacer el análisis lo más pronto posible, y la refrigeración, que es clave en el momento de conservación. Igualmente, deben tener en cuenta que ALS Life Sciences Colombia tiene metodología acreditada bajo el Organismo Nacional de Acreditación, siguiendo los estatutos del estándar Métodos, edición 23 de 2017. Tiene acreditado el recuento de aerobios mesófilos, la detección de coliformes totales de Escherichia coli, de Pseudomonas aeruginosa, de heterótrofos, de coliformes termotolerantes, que también caben dentro de los coliformes fecales, son los mismos, la detección de Staphylococcus aureus, y la detección de mohos y el recuento de mohos y levaduras, esto con el hecho de poder brindarles un análisis exacto y poder brindarles a nuestros clientes el recuento o la detección de estos indicadores de contaminación. Tener en cuenta como tal de que la técnica utilizada es el gold standard, como les comenté, la filtración por membrana. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nayib. Es un placer escucharte y reconocemos tu amplio conocimiento y experiencia, pudiendo transmitir este conocimiento de una manera tan amena y sin perder esa rigurosidad científica necesaria. Es muy interesante este tema y es importante resaltar, como tú lo dijiste al final, eh, que ALS Life Sciences, no solamente Colombia, sino Brasil, Perú y México, se encuentran muy comprometidos con la industria alimentaria y con ese soporte a atender todas esas necesidades que tienen nuestros clientes, y hemos incorporado en nuestro brochure de servicios los análisis para el recuento de microorganismos indicadores y detección de patógenos en aguas. También hemos implementado la detección de patógenos por la técnica de PCR con unos tiempos de respuesta muy cortos. Esto con el fin de que nuestros clientes puedan tomar esas decisiones de manera oportuna y de forma informada. Hemos recibido varias preguntas, Nayib. Sí, Vamos a ver señora. las posibilidades de responderlas todas por el tiempo que tenemos. Antes de iniciar con la ronda de preguntas y respuestas, voy a poner en el chat un link para que nos respondan una encuesta. Esto nos va a ayudar a nosotros muchísimo. Les pedimos el favor que la respondan. Nos ayuda a nuestra mejora continua y ofrecerles temas de interés en la industria. Entonces, les pedimos el favor, les vamos a dar de 2 a 3 minutos. Ya en el chat se encuentra el link para que puedan ingresar a esta encuesta. Y en unos 2 minutos nos volvemos a encontrar para iniciar con la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
¿No les aparece el link? Ya les voy a volver. Aquí digo todos los panelistas. Ya, permítanme en un momento, ya trato de resolver el tema del link. Un momento, por favor, discúlpenme. Muchas gracias a todos los que me avisaron. Ya está el link en el chat para todos. Un minutico más, por favor, para que nos ayuden respondiendo la encuesta. E iniciamos con la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, Nayib, la primera pregunta es, ¿la normatividad actual referente a Colombia sustenta los mismos indicadores de contaminación bacteriana para aguas potables de acueducto y para aguas potables tratadas embotelladas? Bueno, muchas gracias por la pregunta. No, realmente esto se divide en dos resoluciones para agua potable de acueducto, como tal es la resolución 2115 del año 2007, esto referente a Colombia. Esta contempla los indicadores de aerobios mesófilos, coliformes totales y Escherichia coli. Para las aguas embotelladas, está la resolución 12186 del año 1991, que contempla coliformes totales, coliformes fecales o termotolerantes, también llamados, y pseudomonas aeruginosa. Muchas gracias, Nayib. Sí, señora. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el método de determinación bacteriana más específico para diagnosticar la presencia de un patógeno? Bueno, realmente lo comenté en la presentación, es la reacción en cadena de la polimerasa. Esto debido a su sensibilidad y especificidad al momento de encontrar el material genético de cada patógeno. Muy bien, gracias, Nayib. Eh, la siguiente pregunta, y creo que no tendría más preguntas. La siguiente pregunta es ¿todas las clases de aguas nombradas en la presentación son aptas para realizarle tratamiento? No, realmente el agua idónea es el agua dulce.
Esto debido a la complejidad que tiene el tratamiento, el agua idónea es el agua dulce. El resto de aguas están presentes como tal en la superficie de la tierra o bajo tierra, subterráneas, pero no son aptas para este tratamiento. Bien, Nayib, muchísimas gracias. No tengo más preguntas, solamente tenía estas tres. Ok. Entonces, pues muchas gracias a todos por su participación. Quedan todos invitados a los próximos webinars que se irán desarrollando todos los martes. Quiero recordarles que los días miércoles también tenemos los webinars que son aquellos impartidos desde Norteamérica, son en inglés y pueden acceder a los mismos visitando nuestro LinkedIn ALS Life Sciences. En días posteriores a este webinar van a recibir un link con la grabación que hace enlace a nuestro canal de YouTube de esta presentación. Y nuevamente, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Nayib, fue un placer escucharte bueno, y que compartas todos estos conocimientos con todos nosotros. Que tengan una excelente semana y nos vemos pronto. Un abrazo, que estén muy bien. Un gusto para mí. Muchas gracias por participar en este webinar.